Una de las principales causas de migración en el mundo es la búsqueda de oportunidades laborales, nacionales latinoamericanos, africanos, asiáticos y de Medio Oriente, migran a regiones como Estados Unidos y Europa en búsqueda precisamente de estas oportunidades. Muchas veces se realizan por las vías legales, pero desafortunadamente hoy día nos estamos metiendo a la casa del vecino por el patio trasero, poniendo en riesgo nuestras vidas, yendo en contra de las leyes migratorias y poniendo también en peligro la vida de nuestras familias. Entonces le invito para que vayamos a Europa. Vamos a Europa, se llama esta reflexión, y vamos a observar la guía divina para llegar a Europa. Abra su Biblia en Hechos capítulo 16 y versículo 6. Hechos capítulo 16 y versículo 6 nos va a narrar la visión que tuvo Pablo con respecto a un varón macedonio, quien expresa: pasa aquí y ayúdanos. Bueno, observemos Hechos 16:6, nos dice el texto: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Bueno, el viaje continúa y atraviesa Frigia y regiones como Derbe y Listra. ¿Qué hacían allí? Por supuesto, lo mismo que el versículo 5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pasaban regiones y también toda la región de Galacia, tanto el sur como el norte, donde habían lugares como Pisidia y Licaonia. Allí estaban ellos, caminaban, andaban, viajaban por estas iglesias confirmándolas. Pero hay algo importante que Lucas, el escritor, va a registrar en estos momentos. Lucas escribe: el Espíritu Santo se lo impidió. Los planes misioneros se sujetan, como en antaño y como hoy, se deben sujetar en todo a la acción y a la dirección del Espíritu Santo. Los planes misioneros no son proyectos inamovibles. A veces pensamos que debemos presentar un plan o un proyecto o un programa a Dios y decirle: Dios, bendice mi proyecto y haz lo que yo mando. No, los obstáculos, en este caso, allí, en esta región, no fueron ni procedían de hombres. No, ni tampoco de los enemigos de la cruz. Los obstáculos esta vez procedían del Señor, quien tenía otros planes para la evangelización que Pablo en estos momentos no conocía. Observemos el versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Bueno, a Troas sí se les permitió llegar. Y el punto final de esta parte del viaje se encuentra en Troas, una ciudad cercana a la legendaria Troya, aproximadamente a unos 18 kilómetros. Pero mejor aún, ¿sabe qué era Troas? La puerta de entrada a Europa desde el Asia Menor. Sí, Troas era esa puerta de entrada a Europa. Y observemos el versículo 9, que se le muestra a Pablo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. El Señor reveló a Pablo esa decisión sobre el futuro del viaje a realizar. No se lo reveló esta vez un ángel, tampoco fue un mensaje directo de la voz audible del Señor diciéndole: pasa aquí
no, o vaya a este lugar, no, sino fue la visión de un varón macedonio con un mensaje plural, no individual. Esta vez era un mensaje plural y dice: ven y ayúdanos. La ayuda, por supuesto, no consistía en otra cosa que la predicación del mensaje del Evangelio. Europa ahora estaba dispuesta a recibir esa ayuda. El varón macedonio representaba a esa gran región de Europa dispuesta a recibir a esa ayuda. ¿Sabe? Muchos seres humanos alrededor del mundo claman lo mismo que este varón. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Sin lugar a duda, hay muchas necesidades alrededor del mundo. Necesidades físicas, necesidades de salud, necesidades financieras, necesidades sentimentales y todo tipo de necesidad que podamos plasmar en una reflexión como estas. Pero ¿sabe cuál es la verdadera necesidad del ser humano? El Evangelio. El Evangelio es la verdadera necesidad del ser humano y hace 2000 años Europa estaba dispuesta a recibir esa verdadera ayuda a esa gran necesidad del ser humano. Y reflexionamos en estos momentos. ¿Quién diera que pueblos como Europa o Estados Unidos, que un día estuvieron dispuestos a ser ayudados y de hecho recibieron esa ayuda de manera colectiva para bendición y prosperidad de estos pueblos? Hoy día, desafortunadamente, la gran mayoría rechaza esa ayuda para confusión y para dolor de sus habitantes. Bueno, hasta aquí hemos observado cómo el Señor permite, por medio de esta visión, que este varón macedonio sea aparecido delante de Pedro y diga: pasa aquí y ayúdanos. Pero en el versículo 10 tenemos otras dos cosas maravillosas. Observémoslas, lo que dice allí en el versículo 10. Y bueno, antes de esto, nuestra oración por estos pueblos que un día recibieron la ayuda y que hoy, en su gran mayoría, lo han rechazado. Oremos por ellos. No olvidemos orar por estos pueblos, por estas regiones, por estos lugares donde el Evangelio fue su primer y máxima ayuda. Miremos el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Dos cosas maravillosas pasan aquí. La primera es que está en la palabra procuramos. Es decir, que a partir de ahora Dios incorpora a este equipo a Lucas, al escritor. Mire que a Lucas se incluye en ese procuramos. Y esto es precioso porque ahora el escritor, el médico amado, el conocedor de la salud, también el conocedor del mar y de la navegación, ahora es un regalo al equipo misionero. Es el regalo más lindo que el equipo misionero puede tener. Ahora ya no estaban solo Pablo, Silas y Timoteo, sino que también estaba Lucas. Y Lucas ahora también será el protagonista del libro de los Hechos. Podríamos estudiar más allá de esto, pero lo que observamos es este regalo a un miembro más, a un siervo más al equipo. Pero otra cosa maravillosa del versículo 10 es que ahora dice el texto, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Ahora ellos comprendían la seguridad del llamado en anunciar el Evangelio. Ellos lo daban por cierto. No hay nada mejor, querido hermano, que conocer su llamado y ejercerlo. La pregunta es, ¿conoces tú ese llamado? Hoy, hermano, Dios te ha llamado a algo, a algún ministerio. Dios te ha llamado quizá al pastorado.
Dios te ha llamado al evangelismo. Dios ha entregado un don que obedecer y aún de pronto no lo ejerces. Dios te ha llamado a moverte a otra ciudad. Permite, por favor, querido hermano, querido amigo, que sea el Dios eterno quien esté confirmando ese llamado. Mientras tanto, usted puede hacer algo muy práctico. Prepárese. Prepárese para ejercer ese llamado. Quizá usted se preparó. Quizá usted ya ha sido preparado para llevar a cabo el evangelio o está siendo preparado. O quizá usted ya lo olvidó. Quizá usted ya dejó de aprender. Pues va a dejar de enseñar. En realidad, usted necesita continuar con ese llamado. Usted necesita, tener por cierto que Dios le ha llamado. Permita que Dios se lo muestre. ¿Cómo Dios le va a mostrar? Quizá no será una visión, quizá no será un ángel, quizá no será una voz audible que venga a decirle lo que estaban aquí ellos siendo guiados, pero ellos sin lugar a duda daban por cierto que Dios los llamaba. Querido hermano, seguramente Dios usará a los miembros de su iglesia. Dios usará la familia en Cristo. Dios usará pastores, mentores y maestros que van afirmando ese llamado. La iglesia es la que debe reconocer ese llamado. Pues esté usted dispuesto a obedecer. No se sentirá mejor que dar por cierto que Dios es quien le llama. Quizá no sea las misiones, quizá no sea el pastorado, quizá sea el servicio en un área de su iglesia. ¿Está usted sirviendo en ese don que Dios le ha entregado? ¿Está ejerciendo el don que Dios le ha dado? Si no, querido hermano, reflexionemos en los hechos y dé por cierto a lo que Dios le llama. Y la iglesia, sus pastores, sus maestros y sus mentores están para darle guía también en cuanto a ese llamado que usted tiene. Querido hermano, bendiciones y buen día.